Llegué a una fiesta que mi esposa dijo que era solo una noche de chicas. La puerta principal estaba abierta de par en par. La música estaba a todo volumen. Y el hombre parado demasiado cerca de ella en el patio trasero era alguien en quien confiaba más que en nadie fuera de mi propia sangre. Ella se congeló cuando me vio. Lo que dije a continuación hizo que 50 personas se quedaran en silencio. Pero esa noche fue solo la superficie. Lo que se escondía debajo era mucho peor. Mi nombre es Dean Tanner. Tengo 45 años. He sido supervisor de turno en la planta de procesamiento de acero Allegheny en Youngstown, Ohio, durante los últimos 11 años. Antes de eso, trabajaba en la planta, soldando, cortando, transportando acero hasta que mis hombros dolían y mis manos parecían cuero viejo. Me abrí camino. Nadie me regaló nada. Me casé con mi esposa, Delaney, cuando tenía 24 años y ella 21. Tuvimos a nuestro hijo, Landon, unos años después. Él acaba de cumplir 14. Durante la mayoría de esos años, pensé que éramos sólidos. No perfectos, nadie lo es, pero sólidos. Resulta que yo era el único que lo creía. Era un sábado a principios de octubre. Delaney me dijo que iba a la fiesta de cumpleaños de su amiga Amber. Una cosa pequeña, solo algunas chicas de su gimnasio y algunos vecinos. Salió alrededor de las 6 con un vestido negro que no había visto antes, tacones que parecían nuevos y suficiente perfume para llenar un estacionamiento. Recuerdo haber pensado que se veía hermosa. También recuerdo haber pensado que no se había vestido así para mí en mucho tiempo, pero lo dejé a un lado. Eso es lo que siempre hacía, dejar las cosas a un lado. Alrededor de las 8:30, recibí un mensaje de texto de mi amigo Glenn. Corto, casual. Oye, hombre, ¿vienes a lo de Amber? Escuché que se está poniendo bastante animado por allá. Miré la pantalla por un segundo. Glenn sabía de la fiesta. Delaney nunca mencionó que fuera algo más que una noche de chicas. Le respondí preguntando qué quería decir con animado. No respondió. Algo se movió en mi pecho. No sospecha exactamente, más bien como una puerta abriéndose que no había notado que estaba allí. Agarré las llaves de mi camioneta, le dije a Landon que volvería en 1 hora y conduje al otro lado de la ciudad a la casa de Amber. La calle estaba llena de autos. La música retumbaba desde adentro. Podía ver gente a través de la ventana delantera, muchos más que una pequeña reunión de cumpleaños. Aparqué a 1 cuadra de distancia y caminé por la entrada. La puerta principal estaba abierta de par en par. Un letrero sobre la entrada decía «Sorpresa», en letras doradas, pero nadie parecía sorprendido por nada. La fiesta estaba en pleno apogeo. Entré. Algunas cabezas se giraron. Alguien saludó. Chris, el marido de Amber, me vio desde la puerta de la cocina y levantó su cerveza con una sonrisa confusa como si no estuviera seguro de si yo pertenecía allí o no. Asentí, seguí moviéndome. Escaneé la sala de estar, el pasillo, el comedor. No había Delaney. Entonces escuché su risa. Esa risa particular, ligera, coqueta, ensayada, que venía del patio trasero. Hacía años que no escuchaba esa risa dirigida a mí. Me moví entre la multitud y llegué a la puerta corredera de cristal. A través del cristal, la vi. Delaney estaba apoyada en la barandilla del patio, una copa de vino colgando de sus dedos, su otra mano apoyada en el pecho de un hombre que conocía muy bien. Reed Keegan, el padrino de mi hijo, el hombre que había elegido para que estuviera a mi lado en el bautizo de Landon, el hombre que venía a nuestras cenas de acción de gracias, que me ayudó a construir la terraza en nuestro patio trasero. A quien una vez llamé a las 2 de la mañana cuando Landon tuvo una convulsión y necesitaba a alguien que siguiera la ambulancia. La mano de Reed estaba en su cintura, no casualmente, no amistosamente. Su pulgar trazaba pequeños círculos justo encima de su cadera, y ella se inclinaba hacia él como si fuera lo más natural del mundo. Le susurró algo al oído y él sonrió, lento, familiar, cómodo. Mi garganta se apretó, mis manos se hicieron puños a mis costados. Me quedé allí parado lo que pareció 1 hora, pero no pudieron haber sido más de 10 segundos. Luego abrí la puerta corredera. El sonido de la puerta rechinando en el riel hizo que ambos se giraran.
La cara de Delaney se puso blanca. La copa de vino en su mano se inclinó y el tinto salpicó el concreto. Reed dio un paso atrás, pero no lo suficientemente rápido. Ni siquiera lo suficientemente rápido. La miré a ella, luego a él, luego de nuevo a ella. ¿Esta es la noche de chicas que mencionaste? Mi voz salió plana, constante, como si estuviera leyendo un informe de turno. El patio quedó en silencio. 3 o 4 personas que habían estado cerca se quedaron de piedra. Alguien adentro bajó la música. Oh, bueno, tal vez solo se sintió así. Delaney abrió la boca. No salió nada. Reed levantó ambas manos como si intentara calmar la tormenta. Dean, escucha. Esto no es. No. Lo interrumpí. No te atrevas a terminar esa frase. Ni aquí. Ni nunca. Me volví hacia Delaney. Tenía esa mirada. La de quien ya estaba calculando, ya construyendo la historia que me iba a vender más tarde. La había visto antes por cosas pequeñas. Simplemente nunca pensé que la vería parada en los escombros de todo mi matrimonio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Dean, por favor, no aquí. Vámonos a casa. ¿Y cuánto tiempo, Delaney? Su barbilla cayó. No respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio me lo dijo todo. Esto no era nuevo. Esto no era un error. Esta era una vida que ella había estado viviendo a espaldas mías. Llegué inesperadamente a una fiesta sorpresa y descubrí la traición de mi esposa. Se congeló en el momento en que me vio. Y lo que dije después dejó atónitos a todos los que estaban en el patio. Elegiste al padrino de nuestro hijo, dije en voz baja. Me dejaste confiarle a mi hijo y luego le diste todo lo que se suponía que era nuestro. Nadie se movió. Nadie respiró. Me di la vuelta y regresé a través de la casa. Pasé por las caras que miraban fijamente, pasé por el pastel a medio comer, pasé por Chris, que estaba congelado con un abridor de botellas en la mano. No corrí. No golpeé nada. Simplemente salí por la puerta principal, por el camino de entrada, y hacia el frío de octubre. Detrás de mí, escuché a Delaney llamarme. 1, 2 veces. No me detuve. Conduje durante más de 1 hora sin destino. Solo la carretera oscura, el zumbido del motor y esta sensación hueca y enferma que se extendía por mi pecho como aceite derramado en el concreto. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Primero Delaney, luego Glenn, luego Delaney de nuevo. No lo toqué. Terminé en el estacionamiento de una parada de camiones en la enero del 80. El motor al ralentí, las manos aferradas al volante. Las luces fluorescentes de arriba lo bañaban todo con ese desagradable resplandor amarillo que hace que el mundo entero parezca una mala fotografía. Me senté allí reviviéndolo. La mano de Reed en su cintura. Ella inclinándose hacia él. Esa risa, esa cara que puso cuando me vio. No culpa, no vergüenza, solo pura inconveniencia. Como si yo fuera una entrega que apareció en el día equivocado. Finalmente, tomé el teléfono. 19 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. Desplacé los mensajes de Delaney uno por uno. Dean, por favor, ven a casa. Necesitamos hablar de esto como adultos. Estás exagerando. No fue lo que pareció. Reed y yo somos amigos. Estás viendo cosas que no están allí. Amigos, la palabra me golpeó como una bofetada. Había visto amigos. He sido amigo de gente toda mi vida. Los amigos no trazan círculos en las caderas de los demás en la oscuridad mientras se esconden de una fiesta. El último mensaje fue el que caló más hondo. Si me amaras lo suficiente como para escuchar, volverías a casa en lugar de huir como un niño. Miré esa frase hasta que mi visión se nubló. Ella engañó. Fue atrapada. Y de alguna manera, en 2 horas, ya lo había convertido en mi culpa. Llamé a mi hermano menor, Ray. Contestó al segundo tono, con voz somnolienta. Le dije que necesitaba un lugar para pasar la noche. No preguntó por qué,
Solo dijo que la puerta lateral estaba abierta y que había toallas limpias en el armario del pasillo. Eso es lo que pasa con Ray. Él sabía cuándo hablar y cuándo simplemente dejar la luz encendida. Llegué a su casa alrededor de la medianoche. Me senté en la cama de invitados con mis botas de trabajo, mirando al techo. El sueño no llegó. La ira sí, pero no la que arde rápido y furioso. Esta era lenta, profunda, la que se asienta en tus huesos y redefine la forma en que ves todo. Cada noche que ella trabajaba hasta tarde. Cada fin de semana que decía que estaba en casa de su madre. Cada vez que le preguntaba si algo andaba mal y ella me miraba como si fuera paranoico. No estaba paranoico. Tenía razón. Simplemente no confiaba lo suficiente en mí mismo para creerlo. A la mañana siguiente, me duché, tomé prestada una de las camisas de Ray y conduje a la planta. Fichaba como si nada hubiera pasado. Dirigí la reunión de la mañana, revisé las calibraciones de la línea de prensa, firmé los registros de seguridad. Mis compañeros podían notar que algo andaba mal. Capté algunas miradas de soslayo, pero nadie dijo una palabra. Esa es la cultura en la planta. No te entrometes, simplemente te presentas. Alrededor del mediodía, Glenn me envió un mensaje de texto. Oye, hermano. ¿Estás bien? Escuché que las cosas se pusieron difíciles anoche. Lo leí 2 veces. Le respondí, ¿cuánto tiempo lo supiste? Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo, luego nada. Durante 40 minutos, nada. Finalmente, llegó su respuesta. Un par de meses, tal vez. Los vi en un restaurante en Warren en agosto. No estaba seguro de lo que estaba viendo. No quería empezar algo si estaba equivocado. Dejé el teléfono, cogí una llave inglesa, me senté de nuevo. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino por el peso de darme cuenta de que las personas en las que más confiaba habían decidido que yo no merecía la verdad. Glenn había sido mi amigo más cercano durante 9 años. Habíamos trabajado los mismos turnos, ido de caza juntos, nos habíamos ayudado a mover muebles. Se había sentado en mi cocina bebiendo mi café, mirando a mi esposa a los ojos, sabiendo lo que ella estaba haciendo a mis espaldas. Y no dijo nada. Ni una pista, ni una advertencia, ni siquiera un vago hey, todo bien en casa. No respondí a su mensaje de texto. Ni ese día. Ni nunca. Algunos silencios dicen más que cualquier palabra. Y el que le di a Glenn fue lo más ruidoso que jamás había dicho. Esa noche, volví a la casa de Ray. Landon me había enviado 2 mensajes de texto preguntando dónde estaba. Le dije que tenía un turno temprano y que me quedaría en casa del tío Ray. Me respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. 14 años y sin idea de que todo su mundo estaba a punto de tambalearse bajo sus pies. Me senté en el porche con una taza de café que se enfrió en mis manos y tomé una decisión. No más suposiciones, no más esperanzas. Mañana llamaría a un abogado. La oficina de Donald Underwood estaba en el 2º piso de un edificio de ladrillo en el centro, encajonada entre una preparadora de impuestos y un dentista. La alfombra era gris. Las sillas eran viejas y el diploma en la pared era de Case Western, promoción del 96. Nada de eso importaba. Lo que importaba era la forma en que escuchaba. Sin asentir, sin falsa simpatía. Simplemente se sentaba allí con su bolígrafo plano sobre el escritorio y me dejaba hablar. Le conté todo. La fiesta, Reed, los mensajes, Glenn, todo. Cuando terminé, Donald se recostó y golpeó su bolígrafo 2 veces. Lo primero que hacemos es sacar los registros financieros, cuentas conjuntas, tarjetas de crédito, cualquier cosa con ambos nombres. Si ella ha estado planeando esto, habrá un rastro. No se equivocó. La contadora forense que trajo, una mujer callada llamada Sheila, que parecía auditar almas para vivir. Le tomó 3 días armar el panorama. Cuando lo puso sobre el escritorio de Donald, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. En los últimos 2 años y medio, Delaney había retirado poco más de $91,000 de nuestros ahorros conjuntos y una línea de crédito hipotecario que ni siquiera sabía que había abierto. Los retiros eran pequeños.
$300 aquí, $450 allá, espaciados para que nunca activaran una alarma. Había estado desangrando nuestras cuentas como una fuga lenta en una tubería que no notas hasta que el sótano se inunda. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue la casa. Nuestra casa, la que yo pagué con dinero que ahorré trabajando turnos dobles durante 3 años. Durante meses antes de la fiesta, Delaney había ido a una notaría y transferido la escritura a nombre de su madre, Gail. Mi firma en el documento de transferencia era falsificada. Una imitación torpe que ni siquiera coincidía con mi letra en la solicitud de hipoteca que estaba justo al lado en el archivo. Eso no es solo motivo para un acuerdo de divorcio favorable, señaló Donald, hojeando las páginas. Eso es fraude, potencialmente criminal. Me quedé allí mirando los números. $91,000. El fondo universitario de nuestro hijo, el que había estado construyendo desde que tenía 2 años, tenía $43,000 la última vez que lo revisé. Sheila lo revisó. Saldo actual $612. Lo vació. Cada último dólar. El futuro de Landon arrasado para financiar cualquier estrategia de salida que ella hubiera estado construyendo con Reed. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté. Sheila deslizó una impresión por el escritorio. Pagos mensuales a una empresa de gestión de propiedades en Akron. $1. 800 al mes por un apartamento de una habitación alquilado bajo el apellido de soltera de Delaney. Compras de regalos en una joyería masculina. 2 boletos de avión a Nashville el pasado marzo. Un fin de semana que pensé que ella estaba visitando a su prima en Pittsburgh. Ella había estado viviendo una segunda vida. No por impulso, no por pasión, sino con hojas de cálculo y planificación. Mientras yo hacía horas extras para cubrir la hipoteca, ella estaba desviando nuestros ahorros a un mundo que yo no sabía que existía. Miré a Donald. ¿Qué hacemos? Presentamos la demanda y no negociamos. Ella cometió fraude con la transferencia de la escritura y drenó los bienes conyugales sin consentimiento. En Ohio, eso cambia considerablemente las matemáticas. Hizo una pausa. Pero Dean, ella va a pelear. Las mujeres como esta no se rinden. Escalan. No tenía idea de lo acertado que estaba. Esa tarde, pasé por nuestra casa. No me detuve, solo reduje la velocidad. Las luces estaban encendidas en la cocina. La ventana de la habitación de Landon brillaba de azul por la pantalla de su computadora. Todo parecía normal, pacífico, incluso como una postal de una vida que ya se había quemado hasta los cimientos, pero que aún no había terminado de caer. Pensé en llamar a la puerta, agarrar a mi hijo, contárselo todo, pero tenía 14 años. No necesitaba que el mundo de su padre cayera sobre él. Todavía no. No así. Así que seguí conduciendo de vuelta a la casa de Ray, de vuelta a la habitación de invitados que empezaba a sentirse menos temporal y más como un nido de zorros. Me senté en la cama y abrí el archivo que Sheila me había dado. Página tras página de transacciones, fechas, cantidades. Cada línea era una mentira que Delaney me había contado. Cada retiro era un momento en que ella me había mirado a los ojos y fingido que estábamos bien. Cerré la carpeta, la puse en la mesita de noche y apagué la luz. Mañana presentamos la demanda. 3 días después de que Donald presentara los papeles de divorcio, regresé al apartamento de Ray después de un turno de 10 horas y encontré a 2 oficiales de policía de Youngstown parados frente a la puerta. Un hombre y una mujer, ambos uniformados, ambos con expresiones que me decían que no era una visita social. «¿Dean Tanner?», preguntó la oficial. «Ese soy yo, señor. Necesitamos hablar con usted con respecto a una queja presentada por su esposa, Delaney Tanner». Se me cayó el estómago, pero mantuve la cara impasible. 11 años. Supervisar una planta de acero te enseña a mantener la calma cuando todo a tu alrededor está en llamas. ¿Qué tipo de queja? Me dijeron que Delaney había ido a la comisaría esa mañana y había presentado un informe alegando que yo la había amenazado durante una llamada telefónica 2 noches antes. Alegaba que le dije que la haría arrepentirse de todo y que temía por su seguridad. Yo no había hablado con Delaney desde la fiesta. Ni una palabra, ni una llamada. Los registros telefónicos lo probarían.
Oficiales, respondí con firmeza. No he hablado con mi esposa en más de una semana. No la he llamado, no le he enviado mensajes de texto ni he estado a menos de una milla de esa casa. Mi abogado puede confirmar el cronograma, y mis registros telefónicos mostrarán exactamente 0 contacto. El oficial se movió, parecía incómodo, como si supiera que esto era débil, pero tenía que seguir adelante de todos modos. Señor, se ha emitido una orden de protección temporal. Se le exige que se mantenga al menos a 500 pies de la residencia y de la señora Tanner. Mi hijo vive en esa casa, dije, y mi voz se mantuvo firme, pero algo dentro de mí se fracturó. La orden no restringe el contacto con su hijo menor, pero cualquier arreglo debe pasar por el tribunal o un tercero. Me entregaron los papeles. Firmé donde me indicaron. Se fueron. Me quedé en el pasillo durante mucho tiempo sosteniendo ese documento. La mujer que me había mentido, me había robado, me había traicionado con el padrino de mi hijo. Acababa de usar el sistema legal para hacerme parecer la amenaza. No podía vencerme con la verdad, así que trató de vencerme con una placa y una firma. Llamé a Donald inmediatamente. No le sorprendió. Es un movimiento clásico, dijo rotundamente. Está tratando de establecer una narrativa. Marido peligroso, esposa asustada. Le da ventaja en las discusiones sobre la custodia y te hace parecer inestable. Hizo una pausa. La buena noticia es que va a colapsar. Tenemos registros telefónicos. Tenemos documentación de fraude financiero y tenemos una transferencia de escritura falsificada. Su credibilidad es un castillo de naipes. Dean, solo necesitamos dejar que se caiga por su propio peso. Y mientras tanto, ¿no puedo ver a mi hijo? Sí puedes. Solo tiene que ser coordinado. Presentaré una moción para visitas temporales al final del día. Colgué y me senté en el sofá de Ray. La ira que había estado controlando desde aquella noche en el patio finalmente se levantó como el calor de un horno. No ruidosa, no imprudente, simplemente pesada, constante y en todas partes a la vez. Ella estaba dispuesta a usar a la policía contra mí. Estaba dispuesta a interponer una orden de restricción entre mi hijo y yo. No porque tuviera miedo, sino porque estaba perdiendo el control, y esta era la única arma que le quedaba. Esa noche, Ray llegó a casa y me encontró sentado en la mesa de la cocina con una orden de protección, la auditoría financiera y una cerveza que no había tocado. ¿Tan mal?, preguntó, dejando las llaves sobre el mostrador. Ella le dijo a la policía que la amenacé. Ray sacó una silla y se sentó frente a mí. No dijo nada durante un rato, luego en voz baja, ¿qué necesitas? Necesito no convertirme en el hombre que ella describe, respondí. Porque eso es con lo que ella cuenta. Ray asintió lentamente. Entonces no lo hagas. Tan simple como eso. 2 palabras, y eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Me acosté esa noche pensando en Landon, en cómo dormía bajo un techo que yo pagaba en una habitación que yo había pintado junto a una madre que había convertido a su padre en un fantasma con una llamada telefónica. Y lo más difícil no era la injusticia. Era saber que mi hijo podría estar escuchando su versión de la historia en ese momento y creyéndola. Miré al techo hasta que finalmente llegó el sueño. No fue descanso. Fue solo el cuerpo rindiéndose antes de que la mente estuviera lista. Donald consiguió que la audiencia de la orden de protección se adelantara. Tomó 4 días en lugar de las 2 semanas habituales. Había pedido un favor en la oficina del secretario. Cuando entramos en la sala del tribunal, yo tenía una carpeta lo suficientemente gruesa como para detener una bala. Registros telefónicos que mostraban 0 contacto con Delaney desde la fiesta, datos de la torre celular que confirmaban que yo estaba en el apartamento de Ray. Cada noche que ella afirmaba que yo estaba al acecho cerca de la casa, y una auditoría financiera que puso toda su historia de víctima patas arriba. El abogado de Delaney, un joven con un traje que no le quedaba bien, intentó argumentar que yo tenía un patrón de intimidación. Donald se levantó, puso los registros telefónicos sobre el escritorio del juez y dejó que el silencio hiciera el trabajo. El juez los revisó durante unos 90 segundos, luego miró a Delaney por encima del borde de sus gafas. Señora Tanner, no hay evidencia de ningún contacto entre usted y su esposo durante el periodo en cuestión.
Ninguno. La orden de protección fue disuelta. Podría volver a ver a mi hijo. Pero esa no fue la parte que lo cambió todo. Fue lo que encontré esa noche cuando regresé a la casa de Ray y finalmente me senté con la copia de seguridad en la nube de Delaney. Todavía compartíamos una cuenta familiar de iCloud. Una de esas cosas que configuras hace años y nunca vuelves a pensar en ella. Sus mensajes se sincronizaban automáticamente. No había mirado antes porque no estaba listo. Ahora lo estaba. La conversación con Reed se remontaba a 14 meses. No 8, no 6. 14 meses de mensajes, notas de voz, fotos compartidas de restaurantes y vestíbulos de hoteles. Tenían un sistema. Ella usaba un nombre en clave para él en sus contactos. Dr. Elliot, como si fuera una cita con el dentista que tenía todos los jueves. Pero el hilo que me destrozó no fue el de Reed. Fue el de su hermana Pauline. Delaney había expuesto toda su estrategia de salida en una serie de mensajes que abarcaban 7 meses. Le dijo a Pauline que iba a eliminar a Dean gradualmente. Describió cómo había estado diciendo a sus amigos que vivíamos como compañeros de piso, durmiendo en habitaciones separadas, distanciándonos. Nada de eso era cierto. Compartíamos cama todas las noches hasta la semana en que me fui. Escribió sobre la transferencia de la casa, como encontró un notario en Akron que no hacía demasiadas preguntas. Escribió sobre cómo vaciaba los ahorros, solo pequeñas cantidades. Él nunca revisa los extractos. Y luego, en un mensaje fechado 4 meses antes de la fiesta, escribió algo que me hizo dejar el teléfono y mirar la pared durante 10 minutos. Una vez que Reed y yo estemos instalados, le diré a Landon que Dean decidió irse. Los niños creen lo que sus madres les dicen. Él se adaptará. Ella no solo planeaba dejarme. Estaba planeando borrarme de la vida de mi propio hijo y reescribir la historia para que yo fuera quien se fue. Le reenvié cada mensaje a Donald. Luego me senté en la oscuridad y pensé en Landon, en todas las pequeñas maneras en que Delaney ya podría haber empezado a envenenar el pozo. Los comentarios casuales, los suspiros cuando llegaba tarde a casa. La forma en que a veces decía, justo delante de él, tu padre trabaja tanto. Es como si ni siquiera viviera aquí. Llamé a Landon a la mañana siguiente. Lo mantuve ligero. Pregunté por la escuela, por sus pruebas de baloncesto, por el perro. Luego, con cuidado, le pregunté algo que había estado temiendo. Landon, ¿mamá te ha dicho algo sobre mí últimamente? Algo que te haya confundido o que no te sonara bien. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo que ya no querías vivir con nosotros. Que preferías el trabajo a tu familia. Se me apretó el pecho tan fuerte que pude sentir los latidos de mi corazón en las sienes. Eso no es cierto, hijo. Ni una sola palabra de eso. Quiero que lo sepas. Entonces, ¿por qué no estás aquí, papá? Porque a veces la verdad tarda un poco más en resolverse que las mentiras. Pero no me voy a ir a ninguna parte. ¿Me oyes? Sí, dijo en voz baja. Te oigo. Colgué y me puse el teléfono en la frente. Ella ya había empezado. La campaña para poner a mi hijo en mi contra ya estaba en marcha, goteando en sus oídos como agua lenta, desgastando la piedra. Pero ahora tenía la prueba. Cada mensaje, cada plan, cada mentira calculada, guardada, con sello de tiempo y esperando en la bandeja de entrada de mi abogado. Ella quería reescribir la historia. Yo estaba a punto de entregarle al juez el borrador original. La evaluación de custodia estaba programada para un jueves. Donald había arreglado visitas temporales. Cada 2 fines de semana, los miércoles por la noche, pero no era suficiente. Landon se estaba apagando. Podía oírlo en su voz durante nuestras llamadas, respuestas más cortas, silencios más largos, la forma en que decía supongo en lugar de sí, como si algo dentro de él se estuviera apagando lentamente. Entonces, un martes por la noche, mi teléfono sonó a las 11:15. El nombre de Landon en la pantalla. Papá. Su voz era delgada, temblorosa. ¿Puedes venir a buscarme? Ya estaba buscando mis llaves. ¿Qué pasó? Él está aquí. Está durmiendo en tu cama.
Mamá movió sus cosas al armario. Hay crema de afeitar en el baño que no es tuya y zapatos junto a la puerta que no son tuyos, y no puedo. Su voz se quebró. No puedo quedarme aquí, y papá. Por favor. Estoy en camino. Prepara una mochila. Estaré allí en 20 minutos. Conduje 15 millas por encima del límite de velocidad todo el camino. Cuando llegué, Landon estaba sentado en los escalones del porche delantero con una mochila y sus zapatillas de baloncesto atadas por los cordones colgando de su hombro. Se veía pequeño bajo la luz del porche, más pequeño de lo que debería verse un niño de 14 años. Subió a la camioneta sin decir una palabra. Condujimos en silencio durante unas pocas millas. Luego habló. Ella me dijo que tú fuiste quien lo arruinó todo. Que la avergonzaste en la fiesta de Amber e inventaste mentiras sobre Reed para llamar la atención. Apreté el volante y no dije nada por un momento. ¿Entonces qué piensas? Creo que está mintiendo porque Reed ha estado viniendo desde el verano pasado y ella solía enviarme a mi habitación cada vez que él aparecía. Ella me dijo que él estaba ayudando con los impuestos. Me miró. Nadie hace impuestos a las 10 de la noche, papá. Un niño de 14 años llamando a su padre a las 11 de la noche porque otro hombre está durmiendo en la cama de su padre. Eso es desgarrador. Dean no dudó ni un segundo. Eso es lo que hace un padre de verdad. A pesar de todo, casi sonreí. El chico era más perspicaz de lo que cualquiera de nosotros le habíamos dado crédito. Siento que tuvieras que cargar con eso, le dije en voz baja. Solo quiero quedarme contigo. Entonces te quedas conmigo. Llamé a Donald a primera hora de la mañana y le dije que Landon estaba conmigo. Me aconsejó que presentara una modificación de emergencia al acuerdo de custodia. La presencia de una pareja romántica en el hogar conyugal, especialmente uno involucrado en la infidelidad, era motivo de cambio. También me dijo algo que no esperaba. Reed Keegan ha presentado una demanda por difamación contra ti. Dejé mi café. ¿Hizo qué? Está alegando que tu confrontación pública en la fiesta y las declaraciones posteriores a conocidos mutuos causaron daño a su reputación y a su negocio. Pide $75,000 en daños. El hombre que había traicionado mi confianza, se había acostado con mi esposa, se había mudado a mi casa y había desplazado a mi hijo de su propia cama, ahora me demandaba por herir sus sentimientos. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque el absurdo de la situación había alcanzado un nivel en el que la risa era la única respuesta sensata. ¿Puede ganar?, pregunté. Ni una posibilidad, respondió Donald. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Todo lo que dijiste fue fáctico, pero puede arrastrarte por el proceso y costarte honorarios legales, que probablemente sea el objetivo. Hizo una pausa. Presentaré una moción para desestimar. Y Dean, esto en realidad nos ayuda. Muestra al tribunal que es agresivo, vengativo y más preocupado por su imagen que por el daño que ha causado a un niño. Los jueces notan eso. Esa tarde, me senté con Landon en la mesa de la cocina de Ray y lo ayudé con su tarea de álgebra. Estaba atrasado, no había entregado tareas durante 3 semanas. No lo sermoneé. Simplemente me senté allí, resolví los problemas con él y dejé que la normalidad hablara por sí misma. En un momento, levantó la vista y dijo, «Papá, vamos a estar bien». Puse mi mano en la nuca, como solía hacerlo cuando era pequeño. «Sí, amigo. Vamos a estar bien». Él asintió y volvió a sus ecuaciones. Y por primera vez desde aquella noche en el patio, creí en mis propias palabras. Reed apareció en el apartamento de Ray un miércoles por la tarde. Sin llamada, sin aviso, solo 3 golpes secos y una voz que no había escuchado desde el patio. «Dean, abre. Necesitamos arreglar esto como hombres». Landon estaba en la habitación de invitados haciendo la tarea. Le dije que se quedara quieto, luego caminé hacia la puerta y la abrí a medias. Reed estaba en el rellano con una chaqueta de cuero y jeans, los brazos a los costados, tratando de parecer relajado. No lo estaba. Su mano izquierda jugueteaba con las llaves del coche y su mandíbula estaba apretada lo suficiente como para doblar el acero. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Mi teléfono estaba en el bolsillo trasero grabando.
Donald me había dicho que documentara cada interacción de ahora en adelante. Un buen consejo de un hombre inteligente. Di lo que viniste a decir, le dije. Reed exhaló como si hubiera ensayado esto en el espejo. Delaney me dijo que ustedes dos habían terminado. Dijo que habían estado viviendo vidas separadas durante más de un año. Dijo que el matrimonio era solo papeleo. ¿Y tú creíste eso? No tenía motivos para no creerlo. Tuviste todas las razones, Reed. Te sentaste en mi mesa. Bebiste mi cerveza. Me viste entrenar al equipo de baloncesto de mi hijo mientras te ibas a mis espaldas con su madre. Mantuve la voz baja, firme. La forma en que le hablaba a un nuevo empleado que acababa de romper un protocolo de seguridad. No le creíste porque fuera convincente. Le creíste porque hacía que lo que estabas haciendo se sintiera más pequeño. Él cambió su peso. Las llaves tintinearon. No vine aquí a pelear. Bien, porque esto no es una pelea. Es una conversación que desearás no haber empezado. Me crucé de brazos. Tu nombre está en mi solicitud de divorcio. Los registros financieros muestran transferencias de las cuentas de mi esposa para financiar tu pequeño arreglo. El apartamento en Akron, el viaje a Nashville, las joyas. Mi abogado lo tiene todo. La cara de Reed se puso pálida. Eso es entre tú y Delaney. Lo era hasta que presentaste una demanda por difamación de $75,000 contra mí por decirle a la gente la verdad. Te hiciste parte del caso, Reed. Yo no te arrastré. Tú saltaste. Él retrocedió como si el pasillo se hubiera encogido. Retiraré la demanda. Demasiado tarde. Está en el registro. Y mi abogado lo está usando para demostrar un patrón de represalias de tu parte. A los jueces no les gusta eso. Hice una pausa. A Dana tampoco. Su cabeza se levantó de golpe. Deja a mi esposa fuera de esto. Tu esposa ya está metida en esto. Simplemente no lo sabe todavía, pero lo hará porque los expedientes judiciales son de dominio público y tu nombre aparece por todas partes. La boca de Reed se abrió y se cerró. Parecía un hombre parado en una casa que acababa de darse cuenta de que estaba en llamas sin salidas a la vista. Aléjate, Reed, le dije en voz baja. ¿De la demanda? De Delaney. De mi familia. Ese es el mejor consejo que nadie te va a dar. Se dio la vuelta sin decir una palabra y bajó las escaleras. Escuché su coche arrancar, luego alejarse. Me quedé en el pasillo hasta que el sonido desapareció, luego volví a entrar. Landon estaba parado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, mirándome. Era él. Asentí. ¿Qué dijo? Nada que importara. Estudió mi cara durante unos segundos, luego se dio la vuelta y regresó a su habitación. El chico no insistió. También estaba aprendiendo a la fuerza, demasiado joven, que algunas respuestas llegan a su debido tiempo. A la mañana siguiente, Donald llamó con noticias. El abogado de Delaney se retiró de su caso, presentó una moción para retirarse, citando diferencias irreconciliables con el cliente. ¿Qué significa eso? Significa que miró la evidencia, la escritura falsificada, las cuentas vacías, el informe policial falso, los mensajes en la nube que describían la estrategia de salida de Delaney, y decidió que su licencia no valía la pena la responsabilidad. La voz de Donald contenía un toque de satisfacción. Ella necesitará un nuevo abogado, y quien quiera que tome este caso le cobrará el doble porque nadie quiere defender un barco que se hunde. Pensé en Delaney sentada en algún lugar en ese momento, buscando frenéticamente en directorios telefónicos y búsquedas de Google, tratando de encontrar a alguien dispuesto a pararse a su lado en la corte y pretender que lo que hizo era defendible. Buena suerte con eso. Dana Keegan me llamó un viernes por la tarde. No lo esperaba. Ni siquiera reconocí el número al principio, pero cuando dijo su nombre, me senté en la mesa de la cocina de Ray y escuché. Su voz era tranquila, controlada, la voz de alguien que se mantenía unida con las uñas. Encontré la demanda en línea, dijo. Reed me dijo que era un malentendido, que tú estabas exagerando. Pero los documentos no mienten, ¿verdad? No, respondí. No mienten. Me preguntó qué sabía.
Se lo dije claramente, sin adornos. Los 14 meses, el apartamento, el viaje a Nashville, la forma en que actuó en la fiesta, cómodo y sin vergüenza, como si esa fuera su vida y yo la interrupción. Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego me dijo que estaba en una conferencia ese fin de semana, la de Nashville. Incluso trajo un llavero del gran Ole Opry. Pensé que era dulce. Se me apretó la mandíbula. No dije nada. Algunos momentos no necesitan comentarios. Solo necesitan un testigo. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Sé que esto tampoco es fácil para ti. No lo es, pero mereces la verdad. Nadie me la dio. Y pasé meses caminando a ciegas por mi propia casa. No se lo desearía a nadie. Después de colgar, me quedé un rato pensando en dos familias, la mía y la suya, ambas preparadas con el mismo explosivo y detonadas por las mismas dos personas. Reed y Delaney no solo me habían traicionado a mí. También habían activado el detonador de la vida de Dana. Y ella ni siquiera sabía que estaba parada sobre la granada hasta que ya estaba hecha pedazos. 2 días después, Donald llamó. La demanda por difamación había desaparecido. Reed la había retirado discretamente, sin explicación. Donald dijo que Dana probablemente le había dado un ultimátum. Que retirara la demanda o ella se iría. De cualquier manera, el tablero legal se estaba aclarando. Los procedimientos de divorcio avanzaron rápidamente después de eso. La nueva abogada de Delaney, la tercera, era una mujer de cantón con aspecto cansado que pasó la mayor parte de la audiencia previa al juicio mirando las pruebas como si estuviera leyendo el informe de un crimen ajeno. Cuando Donald presentó la escritura falsificada, los ahorros vaciados, el fondo universitario agotado y los mensajes en la nube que describían la estrategia de salida de Delaney, la sala del tribunal quedó en silencio. El juez no negoció. Concedió la custodia total de Landon a mí. Delaney obtuvo visitas supervisadas 2 veces al mes en un centro familiar. La casa fue ordenada a regresar a propiedad conjunta pendiente de venta y las ganancias divididas después de la restitución por la transferencia falsificada. Se ordenó a Delaney que reembolsara el fondo universitario en su totalidad. Pero yo no quería la casa. Donald me miró como si hubiera perdido la cabeza. Dean, tienes derecho a la mitad del capital. No lo quiero, dije. Que se lo quede. Que se siente en esa casa sola con cada habitación recordándole lo que destruyó. Ella puede tener las paredes. ¿Qué hay de mi hijo? Donald negó lentamente con la cabeza, pero presentó la renuncia. Salí de ese juzgado con Landon a mi lado y nada más. Ni casa, ni ahorros, ni ilusiones. Solo mi hijo, mi trabajo y un camino despejado por delante. Esa noche, me enteré por Amber de que Reed se había mudado de su casa. Dana había solicitado la separación esa misma semana. Se estaba quedando en un motel en la Ruta 11. De esos con tarifas semanales y máquinas expendedoras en el pasillo. Sin apartamento en Akron, sin Delaney, sin familia, solo un hombre sentado en una habitación que pagaba por semana, mirando las paredes de la vida que había construido con los restos de otra persona. No sentí lástima por él, pero tampoco me sentí satisfecho. Solo me sentía cansado. El tipo de cansancio que llega después de haber cargado con algo durante tanto tiempo que olvidaste lo que se sentía al estar erguido. Pasaron 3 meses. El invierno se instaló sobre Youngstown como una manta gris que nadie había pedido. Y la vida, mi nueva vida, comenzó a tomar forma de maneras que no había esperado. Landon y yo nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en el lado oeste de la ciudad, lo suficientemente cerca de una escuela como para que pudiera ir caminando cuando el clima lo permitiera. No era mucho. Paredes delgadas, una cocina del tamaño de un armario, una vista al estacionamiento que te hacía apreciar las cortinas, pero era nuestro. Sin fantasmas en el pasillo, sin mentiras horneadas en las paredes. Seguí trabajando mis turnos en la planta. Los chicos de la planta sabían que algo había pasado. Pueblo pequeño, bocas ruidosas, pero nadie lo mencionó directamente. Simplemente pensaban un poco más cuando entraba, dejaban café en mi escritorio sin que se lo pidieran, cubrían mis descansos sin quejarse. Así es como los hombres manejan las cosas cuando no tienen las palabras. Simplemente se presentan.
Landon estaba mejorando. Sus calificaciones estaban subiendo de nuevo. Había entrado en el equipo de baloncesto JV y se quedaba después de la práctica la mayoría de los días para trabajar en su tiro. Algunas tardes lo recogía y comíamos hamburguesas en un restaurante de Marquette Street donde la camarera conocía nuestro pedido de memoria. No hablaba mucho de Delaney. Yo no lo presionaba. La consejera que Donald había recomendado se estaba encargando de eso, una mujer tranquila y paciente llamada doctora Reeves, en quien Landon parecía confiar, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de los adultos en su vida en ese momento. Las visitas supervisadas de Delaney se realizaban 2 veces al mes en un centro familiar cerca del juzgado. Landon iba, pero regresaba más callado cada vez. Una tarde, después de una visita, se sentó en el sofá y miró la televisión sin encenderla. Lloró todo el tiempo, dijo sin mirarme. Seguía diciendo que lo sentía y que todo se salió de control. Me senté a su lado. ¿Cómo te hizo sentir eso? Él lo pensó. Como si lamentara que la atraparan, no que lo hiciera. 14 años y ya podía ver la diferencia entre el remordimiento y la actuación. Reed se había ido. Amber me dijo que se había mudado a Columbus después de que Dana solicitara el divorcio. Perdió 2 clientes de su negocio de consultoría cuando los expedientes judiciales se hicieron públicos. La última vez que alguien supo de él, estaba alquilando un estudio y trabajando para una agencia de personal. El hombre que solía aparecer en mis barbacoas con una camisa polo hablando de su cartera ahora llenaba hojas de horas para trabajos temporales. No celebré eso. Simplemente lo anoté y seguí adelante. La madre de Delaney, Gail, me llamó una tarde. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Dean, dijo, y su voz sonaba 10 años más vieja que la última vez que la había oído. Quiero que sepas que no tuve nada que ver con la transferencia de la casa. Me dijo que estaba refinanciando y que necesitaba mi nombre en la escritura temporalmente. Le creí. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Me quedé en silencio un momento. Te creo, Gail. Yo la crié mejor que esto, dijo, y escuché algo quebrarse en su voz. Ya no la reconozco. Yo tampoco. Preguntó por Landon. Le dije que estaba bien. Me preguntó si podía verlo alguna vez. Le dije que lo pensaría, y lo decía en serio. Gail no era la enemiga. Era solo otra persona parada en el radio de la explosión de las decisiones de su hija. Luego, un martes por la tarde a fines de enero, sonó mi teléfono. El número de Delaney. Casi lo dejo sonar, pero Landon estaba en la práctica. El apartamento estaba en silencio y una parte de mí, la parte que todavía recordaba a la mujer con la que me casé hace 21 años, descolgó. Su voz era diferente. No el tono agudo y calculado de los mensajes. No las lágrimas teatrales del centro familiar. Esto era algo crudo, despojado, como alguien parado en una habitación vacía sin público para actuar. Reed me dejó, dijo. Se mudó a Columbus hace 3 semanas y dejó de contestar mis llamadas. Se llevó los muebles del apartamento de Akron y cerró el contrato de arrendamiento sin decírmelo. No dije nada. Perdí la casa, Dean. El banco inició los procedimientos de ejecución hipotecaria después de que me atrasara en 2 pagos. Mamá no me firmará otro préstamo. Pauline no me devuelve las llamadas. Su voz tembló. Me estoy quedando en un motel en la avenida Belmont. El que está cerca de la carretera. Conocía el lugar. Tarifas semanales. Máquina de hielo en el pasillo. El tipo de lugar que huele a limpiador de alfombras y arrepentimiento. Cometí un error, susurró. Cometí tantos errores. Me senté en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, mirando la puerta del refrigerador donde Landon había pegado su horario de baloncesto con un imán con forma de Ohio. Y sentí algo que no esperaba. Ni ira, ni satisfacción, ni siquiera lástima, solo una tristeza profunda y tranquila por la versión de nosotros que solía existir y que nunca volvería a existir. Delaney, dije lentamente, siento que estés sufriendo. De verdad lo siento, pero pasé 21 años siendo tu red de seguridad. Y cada vez que te atrapaba, volvías a saltar. Hice una pausa. No puedo ser tu plan de respaldo.
No seré el hombre al que regresas porque todas las demás opciones fallaron. Ella estaba llorando ahora. No el tipo de llanto teatral. Un llanto real, feo y roto. Espero que lo averigües, le dije, por tu bien y por el de Landon, pero tendrás que hacerlo sin mí. Colgué, dejé el teléfono sobre el mostrador, y me senté en silencio durante mucho tiempo. No fue fácil. Cualquiera que te diga que alejarse de 21 años se siente limpio está mintiendo. Pero era lo correcto. Y a veces, lo correcto es la única brújula que tienes cuando todo lo demás se ha hecho pedazos. La primavera llegó lenta ese año, como siempre lo hace en el noreste de Ohio. A regañadientes, como si el invierno no quisiera soltarlo. Pero a mediados de abril, los árboles a lo largo del río Mahoning comenzaban a reverdecer y el aire tenía ese olor crudo y terroso que significa que la tierra está despertando, quiéralo o no. Landon y yo fuimos al río un sábado por la mañana. Sin plan, sin agenda, solo dos personas que necesitaban estar en algún lugar que no fuera dentro de 4 paredes. Empaqué un termo de café. Él trajo una bolsa de pretzels y su baloncesto, que llevaba a todas partes como una manta de seguridad que nunca admitiría necesitar. Aparcamos cerca del viejo puente ferroviario y caminamos hasta la orilla. El agua estaba alta por el deshielo, marrón y constante, empujando hacia el sur, hacia el lago. Landon cogió una piedra plana y la hizo rebotar 3 veces antes de que se hundiera. Mi récord son 4, dijo. El mío 6. Ni hablar. Encontré una lisa, delgada y ovalada, y la lancé baja sobre la superficie. 5 saltos. Casi. Se rió. La primera risa real que le había oído en meses. No educada, no forzada, solo un niño de 14 años riéndose de su viejo presumiendo junto a un río. Me aferré a ese sonido como si fuera de cristal. Lanzamos piedras un rato sin hablar. El río se movía. El viento soplaba entre los árboles. Un tren cruzó el puente por encima, sacudiendo el suelo bajo nuestros pies, y ambos miramos hacia arriba al mismo tiempo como si estuviéramos viendo el mismo pensamiento pasar sobre nosotros. Luego Landon se sentó en una roca, con los codos en las rodillas, y miró el agua. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez la echas de menos? No respondí de inmediato. Le debía honestidad. Y la honestidad tarda un segundo en encontrarse cuando la verdad es complicada. Extraño a la persona que creía que era, dije. La mujer con la que me casé, en la que creía. La extraño todos los días. Pero esa mujer y la que hizo lo que hizo, no son la misma persona. Tal vez nunca lo fueron. Tal vez solo quería que lo fueran. Él asintió lentamente, volteando una piedra en sus manos. Me dijo en la última visita que va a mejorar, que está yendo a terapia y quiere recuperar mi confianza. ¿Qué piensas de eso? Creo que la gente dice muchas cosas cuando está perdiendo. Lo miré. Este chico que se había visto obligado a crecer más rápido de lo que debería cualquier niño de 14 años, que había visto a su madre desmoronarse y a su padre reconstruirse, que había empacado una bolsa en medio de la noche y se había subido a una camioneta sin saber dónde dormiría. ¿Sabes qué pienso?, dije. Pienso que vas a estar bien. Mejor que bien. Él sonrió. No una sonrisa grande, no llamativa, solo lo suficiente. Gracias, papá. Nos quedamos junto al río durante otra hora. Él me enseñó algunos movimientos de baloncesto que había visto en línea. Yo le enseñé a leer la corriente, donde se esconden los peces, donde el fondo se desploma, como el agua siempre encuentra el camino de menor resistencia, incluso cuando las rocas intentan enviarla a otro lugar. En un momento, recogió una piedra, la sostuvo un momento, luego la lanzó lo más lejos que pudo, sin hacerla rebotar, simplemente lanzándola al centro del río donde desapareció con un pesado chapoteo. ¿Para qué fue esa?, pregunté. Se encogió de hombros. Simplemente sentí la necesidad de soltar algo. Yo recogí una piedra propia. Lisa, fresca, del tamaño de $1 de plata. Pensé en todo lo que había cargado durante los últimos 4 meses. La rabia, la humillación, la traición, el papeleo, las noches sin dormir, la mirada en la cara de mi hijo cuando me llamó desde una casa que ya no era su hogar. La lancé,
La vi volar en arco contra el cielo gris y desaparecer en la corriente sin hacer ruido. Landon me miró. ¿Te sientes mejor? Sí, dije. Creo que sí. Caminamos de regreso a la camioneta mientras el sol se abría paso entre las nubes por primera vez en días. Él lanzó su balón de baloncesto al asiento trasero y se subió a mi lado. Encendí el motor, salí a la carretera y me dirigí hacia la ciudad. Sin mirar atrás, sin repasar. Solo un padre y su hijo conduciendo hacia lo que viniera después. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, eso fue suficiente para mantenerme firme. Lo que respeto de Dean es que, por mucho que lo golpearan, nunca perdió quién era. Se mantuvo fuerte por su hijo, y eso es lo que hacen los hombres de verdad. Gracias por escuchar. Cuídense mucho y los veré en la próxima historia.